que son las secuencias y sucesiones aritméticas y geométricas y lo que son las series aritméticas y geométricas. Inicialmente solo voy a presentar las fórmulas que existen, son pocas afortunadamente, y es fácil para que con esas fórmulas podamos hacer muchos ejercicios. Entonces voy a presentarles las fórmulas que tienen esas series y esas secuencias. Las que están aquí en la parte, en la primera fila, corresponden al término enésimo de una serie, de una sucesión, perdón, término enésimo tn de una sucesión es igual al primer término de ella más el término al que nos estamos refiriendo disminuido en 1 multiplicado por una d que va a definirme una distancia. Ya voy a explicar qué es. Esta fórmula entonces estamos diciendo tn es el término enésimo que me define una secuencia o sucesión. La serie que corresponde a esa secuencia o sucesión está definida por esta fórmula o por esta, es la misma, solamente que en esta segunda forma hemos separado estas dos a, las dos a que aparecen acá, la hemos separado en una más una a más n menos 1 por d, pero como a más n menos 1 por d es tn, entonces hemos reemplazado la fórmula a esta otra que parece más simple, más sencilla. Es el término primero más el término enésimo multiplicado por el número del término dividido entre 2. Entonces los S sub n son los términos de la serie y los Tn son los términos de la secuencia o sucesión. Estas primeras formulaciones, estas primeras fórmulas son para las series y secuencias aritméticas. Las del renglón de abajo son para las series y secuencias geométricas. En una serie o secuencia geométrica, que ahora lo vamos a explicar de qué se trata, el término enésimo está igual al primer término multiplicado por la razón r elevado al número del término restado en 1. Y la suma de esos términos hasta el término enésimo, ojo, la suma hasta el término enésimo es igual al primer término multiplicado por 1 menos la razón elevado al término que nos referimos sobre 1 menos la razón r. Y el s que no tiene n acá hace referencia a la suma hasta de todos los términos de la secuencia o de la sucesión hasta infinito. Hasta infinito. Pero esta fórmula solamente aplica si hablamos de razones que tengan un valor absoluto menor que la unidad. Vamos a trabajar un poco con esto. Entonces vamos a definir qué es una serie aritmética. Una serie aritmética es aquella en la que partimos de un término inicial a, el siguiente término sería el anterior más una constante que le sumamos d, que la llamamos distancia. El tercer término sería el anterior, o sea, a más d más otra vez la distancia, es decir, más 2d. El tercer término sería a más 3d, a más 3d, y así sucesivamente. Entonces ya podemos generalizarlo, que el término enésimo será igual al primer término
más el primer término más el término al que nos referimos disminuido en 1 por la distancia. Porque este sería el término 1, el término 2, el término 3, el término 4. Entonces vemos que aquí siempre va en 1 menos. Por eso restamos 1. Esta es mi fórmula para el término enésimo de una secuencia o sucesión aritmética. Para una geométrica, el término enésimo, los términos van multiplicados. Si partimos de un término A, el siguiente término entonces será A por R, ya no es sumado sino multiplicado. El siguiente A por R a la 2, el siguiente A por R a la 3 y así sucesivamente. R es la razón o el multiplicador. Entonces podemos generalizar que el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón, y vamos a ver cómo ponemos acá el exponente. Aquí este es el término 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. O sea, vemos que va disminuido, entonces a la n menos 1. Y la fórmula de la suma, S sub n y S sub n y S hasta infinito, son los que les presenté al principio. El Sn es el primer término multiplicado por 1 menos la razón elevada al exponente n dividido entre 1 menos r, y hasta el infinito es a sobre 1 menos r. No voy a hacer la demostración de esa fórmula porque no tiene sentido en este momento hacerlo. Dejo un momento en pantalla las fórmulas pues para que las anoten o las tengan allí fácil de referencia, para que en los siguientes videos nos centremos ya a hacer unos ejercicios que me han